Buenas tardes. Hoy tenía ganas de hacer un vivo simplemente para leer un poco y elegí un cuento de Liliana Bodoc que se llama El último viernes, que está en el libro 10 en un barco, del barco de vapor de SM. Después se los voy a dejar anotado para que ustedes vayan porque tiene unos cuentos bellísimos de varios autores. Así que bueno, hoy elegí especialmente El último viernes. Y empieza así. Nunca sabré si fue Bilbo Bolsón o el maestro Agustín, si fueron los hobbits o fuimos nosotros. La cuestión es que en mi pueblo pasó lo que pasó. Aquí donde vivimos caen algunas veces lluvias comunes, otras veces, en cambio, llueve para siempre. Aquel día, cuando pasó lo que pasó, llovía de ese modo, para siempre. Pero mejor voy por el principio. Era marzo y empezaban las clases. El primer día el maestro Agustín nos dio la mano a cada uno. Claro, porque solamente éramos 3. Teruel, Cayetana y yo, que me llamo Emilio. La escuela tenía en total 27 alumnos, 13 los más chiquitos, 11 los del medio, 3 nosotros los más grandes. ¿Ven este libro? Sí, claro que lo veíamos. Es la novela que vamos a leer juntos, cada viernes, hasta final de año. La novela se llamaba El Hobbit. Para empezar, no conocíamos esa palabra. El maestro Agustín nos explicó que se trataba de personas muy pequeñas que podían llegarnos hasta la cintura. ¿Como los enanos de Blancanieves?, preguntó Cayetana. Parecidos, pero los enanos son barbudos y los hobbits no lo son, respondió el maestro con una sonrisa enorme a la que después nos acostumbramos. Enseguida explicó que se trataba de personas sencillas y sensatas, amigos de la buena comida y de los colores estridentes. ¿Pero existen? Cayetana habló otra vez. En esta ocasión el maestro se quedó pensando. Nunca los vi, dijo al final, pero si existieran nuestro mundo sería más bello. Y bueno, tal como lo había prometido, el maestro empezó con la lectura el primer viernes de clases. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Cuando el maestro Agustín leía, su voz se transformaba. Algunas veces nos ofrecía el libro para que leyéramos nosotros. Pobre maestro, ¿quién iba a querer? Ninguno. Éramos 3 y todos ariscos y todos secos a la hora de abrir la boca. Así fue como empezamos a conocer a los hobbits. Ellos vivían en agujeros cómodos, nosotros en un pueblo alto y solitario, a donde solamente llegaba la lluvia. Ah, y el auto destartalado, despintado, viejo y ruidoso del maestro Agustín. Emilio Esteban Jofré era uno de los 3 alumnos que casi por milagro asistían a la escuela rural en el grupo que comprendía los 2 últimos grados, 6º y 7º. En aquel pueblo el trabajo era mucho, como era mucha la pobreza. Además, nadie entendía demasiado para qué servían los cuentos en un lugar donde faltaba el agua corriente. Así que apenas aprendían a sacar cuentas, muchos se olvidaban de la escuela. Emilio, en cambio, siguió asistiendo, y casi nunca faltaba. No lo hacía por sensatez ni por amor a los cuadernos, sino para alejarse de su abuela. Aquí, debe estar aquí. La anciana buscaba sin descanso, adentro de los zapatos y de las ollas, atrás de las etiquetas de las latas de tomate, en su corpiño, buscaba algo que le hubiese cambiado la vida. Años atrás, la mujer había comprado un billete de lotería navideña que terminaba en 7.
la edad que para ese entonces tenía Emilio, el 52.147. Y ella ganó, así de simple y de maravilloso como suele ganar la gente la lotería, sin esperarlo. Cuando su corazón se tranquilizó y pudo respirar sin sofocarse, justo antes de empezar a soñar con todo lo que iban a comprarse, empezando por una casa, la mujer buscó el billete para darle muchos besos. Pero el billete de lotería 52.147 se negó a aparecer. Y sin billete le dijeron, no había premio. No había plata, ni casa, ni paz para la vejez. La abuela de Emilio Esteban Jofré había perdido el billete que iba a hacerlos ricos. Al principio pasó horas sentada en la silla de mimbre mirando un punto fijo. Después se pellizcó las piernas. «Inservible, soy una vieja inservible», se decía. Unas semanas más tarde fue peor. La abuela de Emilio empezó a buscar el billete en su casa y en la calle. Se agachaba a levantar los papeles que traía el viento. Daba vuelta a los bolsillos de los 2 pantalones de su nieto. Se asomaba el termo roto que servía como florero. «Aquí, debe estar aquí». Buscó y siguió buscando. Por buscar, se olvidó de todos, hasta de Dios y de los santos a los que siempre les había rezado. Emilio, que vivía con ella, solito los dos en un rancho amplio, se cansó de pedirle por favor que se olvidara del billete. «Aquí, debe estar aquí». Con el tiempo su nieto abandonó el intento de convencerla para que dejara de buscar y se sentara con él como antes a tomar mate dulce cuando atardecían las sierras. «Aquí, debe estar aquí». Emilio salía a hacer algunos trabajitos. Se juntaba con los 2 pibes grandes que venían de la ciudad. Y a la mañana era mejor ir a la escuela que aguantar tanta locura triste. A Teruel le decían Teruel. Hijo de los Teruel, mala fama. Para él solo había apellido. Teruel, Teruel, tu papá ya se cayó de borracho». Una mañana el maestro lo llamó para que lo ayudara a empujar el autito que se había empacado antes de llegar a la escuela. Teruel era fuerte para sus 14 años. «Gracias», dijo el maestro cuando terminaron, y estuvo a punto de pronunciar el nombre de su alumno. Pero como si hubiera adivinado, el muchacho lo detuvo con la mirada oscura. «Ni se le ocurra, maestro, yo soy Teruel». A Teruel le gustaba matar pájaros, y esa fue la respuesta que dio el día que al maestro Agustín se le ocurrió hablar del futuro con sus 3 alumnos. «¿Vos, Emilio, con qué soñás?» «Con ser médico de locos», fue la respuesta. «¿Y vos, Cayetana?» La única chica del curso sonrió colorada. «¿Yo, maestro?» Y se reía nerviosa. «Yo sueño con cantar». Teruel se pinchaba una ampolla que tenía en la palma de la mano. «¿Y vos?» «Yo mato pájaros, maestro». El maestro caminó hasta la mesita de madera pintada de verde donde dejaba sus cosas y escribió algo en la primera página del libro. «Hoy es viernes. ¿Querés empezar a leer vos?» Teruel negó con la cabeza. «Empezá y yo sigo. A mí no me meta con esa porquería de cuento. Yo no soy un nene, maestro». No es posible saber si Cayetana cantaba bien. A lo mejor era solamente su belleza. Cayetana era tan linda que cantaba bien. Pero, ¿era tan linda? A lo mejor eran sus ojos azules. Sus ojos eran tan azules que Cayetana parecía linda. ¿Y en verdad eran azules sus ojos? A lo mejor era su canto. Cayetana cantaba tan bien que sus ojos se veían azules. Tratándose de Cayetana, nada era seguro, excepto una cosa: resultaba fácil quererla. Aunque el hijo del patrón no la quería, la miraba, porque mirar no es lo mismo que querer. Una siesta la encontró sola,
y se le acercó sonriendo. ¿Sabes que en noviembre cumplo años, cierto? Sí, señor, dijo la chica, que era apenas menor que el hijo del dueño de las tierras donde su familia vivía y trabajaba. Vamos a hacer una fiesta grande aquí, en el campo. Cayetana sonrió con los ojos y el muchacho la miró sin timidez. Me dijeron que sos entonada. Y agregó, ¿querés cantar? ¿Cómo cantar? Con la boca, me parece. Cayetana no respondió a la burla y él siguió. Digo, si querés cantar en la fiesta. Cayetana solo pudo asentir con la cabeza tímida y feliz. A partir de ese maravilloso instante, Cayetana no hizo otra cosa que ensayar 2 zambas y suplicarle a su madre que le comprara un par de sandalias blancas para ir a la fiesta. Lo único que lograba distraerla un momento cada viernes eran las aventuras de los hobbits, esos misteriosos seres de baja estatura que vivían en agujeros. Estábamos en octubre. Al año le faltaba poco para terminar y al libro también. Parecía que el invierno le había caído mal al auto del maestro, porque cada vez andaba peor. Tosía para arrancar y agonizaba para frenar. Pobre maestro Agustín. Él nos leía la novela con tanto entusiasmo que parecía dueño de un 0 kilómetro. Cada viernes, el hobbit avanzaba varias páginas. Ahora pienso que el maestro se salteaba algunas partes, pero lo disculpo. No debió ser posible leer una novela de 186 páginas para 3 alumnos en un pueblo que no tenía agua corriente. Debo decir que todos nosotros, Teruel, Cayetana y yo, teníamos más años que los adecuados para ir a 7º grado. Pero eso no importaba en mi pueblo. Y mucho menos le importaba al maestro Agustín, que siempre nos decía que para leer y perdonar, todas las edades eran buenas. Por ese entonces, cada quien andaba en lo suyo. Bilbo Bolsón y sus compañeros de viaje habían encontrado el tesoro que custodiaba un dragón rojo y dorado. Cayetana ensayaba 2 zambas para el cumpleaños del hijo del patrón. Yo, cansado de la locura de mi abuela, pasaba cada vez más tiempo con los de la ciudad, porque hablaban distinto, tenían zapatillas que en el pueblo no se veían, y además me proponían negocios para ganar más plata que en la lotería. Teruel, quién sabe, callado, matando pájaros de colores, y según las habladurías del pueblo, condenado a ser un borrachín como su padre y sus hermanos. El único punto luminoso que puedo recordar de aquellos días eran los viernes, cuando el maestro ponía su mejor voz y el pueblo que habitábamos sin agua corriente, sin piedad y sin sueños, se llenaba de hobbit. Allí yacía un enorme dragón, auro rojizo, que dormía profundamente. De las fauces y narices le salía un ronquido e hilachas de humo, pero los fuegos eran apenas unas brasas llameantes. Debajo del cuerpo y las patas y la larga cola enroscada, y todo a su alrededor, extendiéndose lejos por los suelos invisibles, había incontables pilas de preciosos objetos, oro labrado y sin labrar, gemas y joyas, y plata que la luz teñía de rojo. Ganas más plata que con un billete de lotería, le repetían a Emilio los pibes de la ciudad. ¿Tanta? Emilio pensó que si él conseguía esa plata, su abuela se iba a curar. Allá en la ciudad hay muchos gringos y son fáciles. ¿Y la policía? Nosotros corremos más rápido. Emilio no contestaba. ¿Te achicás? No. ¿Te animás? No sé. Bueno, apurate a saber, porque si no querés vos, quieren otros. Era un noviembre caluroso en el pueblo. La escuela transpiraba por las paredes. Los únicos que seguían su viaje eran los hobbits, que andaban de aventura en aventura sin preocuparse por el calor. Emilio debía decidir pronto. Los pibes de la ciudad le habían avisado que no lo iban a seguir esperando. Hay un montón de pibes que quieren ganar plata, le dijeron.
Emilio pensaba en su abuela y en su vida. Todo podía cambiar, ser mejor. Cuando tuviera esa plata, él iba a decirle a su abuela que había encontrado el billete y lo había cobrado. Seguro que su abuela enseguida iba a sentarse a cebar mate dulce frente al atardecer. Al final, Cayetana ganó. Sus padres sacaron unas sandalias blancas en 3 pagos. Un dinero que no estaba anotado en la libreta raya de los gastos mensuales, pero que bien valía la pena. ¿Quién sabe? A lo mejor alguna persona importante de las muchas que irían al cumpleaños la escuchaba cantar. La suerte es así, está donde menos se la espera y uno tiene que estar bien calzado, decía su madre. Ese día, sandalias blancas y el vestido que había usado para el casamiento de su hermana mayor, Cayetana llegó a la fiesta. ¡Ay! Bajó de la camioneta Ford 89 y caminó hasta la tranquera de la casa grande. Se dio vuelta a mirar a sus padres que iban a esperarla hasta que terminara de cantar. Los dos la saludaron orgullosos y su madre le tiró un beso de suerte con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué necesitas?, le preguntó uno de los hombres que custodiaban la entrada. Vengo a cantar. La invitación, por favor. No tengo. A mí me dijo el hijo del Señor. El mismo que había hablado sonrió, mientras la miraba desde las sandalias blancas hasta los ojos azules. Acá no se entra con invitaciones de palabras, señorita. Por suerte, el padre de Cayetana notó que algo sucedía y bajó de la camioneta. Dio las buenas noches, porque estaba acostumbrado a saludar, y preguntó si había algún problema. «Es que acá su hija», aclaró. «Acá su hija quiere entrar sin invitación y nosotros tenemos prohibido dejar pasar a nadie sin esto, ¿ve?». Y el guardia le mostró una tarjeta en forma de pelota de rugby, porque era el deporte favorito del cumpleañeros. «Ella viene a cantar». «Sí, ya nos dijo, pero sin invitación no va a poder pasar». «Yo trabajo para la familia», argumentó el padre de Cayetana. Cuando vio que ese argumento no servía de nada, propuso otra cosa. ¿No podrían ir a preguntarle? Cayetana se refería al joven, que justo en ese momento pasaba con un grupo de amigos. «Mire, ahí va». Tal vez fue porque Cayetana dio muestras de conocer al joven. Tal vez porque no tenía que molestarse demasiado para encontrarlo entre el gentío. Uno de los guardias entró a preguntarle. Cayetana se miró las sandalias blancas. Las 2 zambas pasaron por su cabeza. No era fácil cantar sin guitarra, pero había ensayado mucho. Como muy pocas veces lo hacía, su papá le acarició la cabeza. «Mira si tenemos otra Soledad en el pueblo», le dijo. Y ella sonrió esperanzada. El guardia se acercaba. El guardia llegó. El guardia dio la noticia. «El señor dice que no va a ser necesario. Y dice que mañana pasen a buscar comida, porque seguro va a sobrar». Como hacía cada tarde, Teruel salió con la gomera y silbando, silbaba para parecerse a sus víctimas. Si alguien le hubiese preguntado por qué lo hacía, seguramente Teruel habría tenido malas respuestas. Porque sí, porque tenía rabia y había que desquitársela con alguien, porque los pájaros podían volar lejos, y él, en cambio, estaba condenado a vivir en un pueblo donde lo despreciaban, porque los pájaros tenían nido y él no. Teruel tenía una puntería excepcional. Ahí picotea un boyerito, piedrazo, y aletea antes de morir. Pasa una bandada de cotorras, piedrazo, y una de ellas cae desde el vuelo. Una urraca cerca de su nido, piedrazo. Teruel nunca fallaba. De pronto descubrió un jilguero. Los jilgueros eran difíciles, por eso le gustaban a Teruel. ¿Y a qué tanto cantaban? ¿Cuál era la alegría? Él, que no cantaba ni estaba alegre, se lo iba a pagar con una piedra bien puesta.
El jilguero cantaba y Teruel buscaba el mejor ángulo para darle seguro. Ajustó la mirada, tensó la gomera, pudo ver claramente la trayectoria que iba a hacer el proyectil. Pero justo entonces se le cruzó una pregunta por la cabeza. ¿Los hobbits matarían pájaros? Y debió ser por culpa de esa pregunta que se distrajo un segundo, o se le venció el pulso, o se le nublaron los ojos. La cosa es que el jilguero se fue antes de que Teruel pudiera disparar. Se acababan las clases, se acababa el libro. El maestro Agustín dijo que el último viernes de clase como despedida iba a leerles el final del Hobbit. Cayetana celebró con un aplauso. Emilio Esteban, Jofré, sonrió. Teruel se quedó callado. ¡Basta! Te interrumpí. Había llovido la noche entera, una de esas lluvias para siempre. Temprano por la mañana la tierra seguía mojada y el cielo gris, pero las clases del día viernes empezaron igual. El mate cocido y la rodaja de pan con mermelada parecieron más ricos que de costumbre, quizás porque los pibes llegaban con los pies empapados y eso les daba más hambre. Los alumnos ya estaban en las aulas, solo 3 esperaban sentados en el umbral de la escuela. Seguro que es por culpa del auto, dijo Emilio a sus 2 compañeros de clase. Es que las demoras del maestro Agustín siempre se debían al mismo asunto, el auto que no llegaba. No podía, se moría de viejo. Esa misma tarde, cuando bajara el sol, Emilio tenía que responderles a sus amigos de la ciudad. ¿Quería hacerse rico? ¿Sí o no? Los gringos eran fáciles para chorear, le habían dicho, y era más que un billete de lotería. A ver, Cayetana alzó la cabeza porque le pareció escuchar el ruido del auto del maestro, pero enseguida notó su error. No, es otro. Los 3 se quedaron callados. Calle, ¿cómo te fue en el cumpleaños?, preguntó Emilio. Re bien. ¿Cantaste las 2 zampas? Ajá. ¿Y te pidieron otra? Sí, pero no tenía preparada ninguna más. Y con el único fin de cambiar de tema, Cayetana volvió al maestro. No sea que se le dé por faltar justo hoy y nos quedemos sin saber el final del cuento. Por mí, Teruel aclaró con un gesto que a él no le importaba en absoluto el final de esa estúpida historia, y se quedó pensando que por culpa de los hobbits se le había escapado el jilguero. A ver, de nuevo Cayetana se había equivocado. Era el segundo auto que pasaba en menos de 5 minutos. Raro. Y más raro el tercero. Todos para el lado de la ciudad, por el camino angosto. Pasó un largo rato húmedo. El sol empezaba a pelear por su reino y el calor prometía ser impiedoso. Bueno, decidió Teruel, me voy. Espera un poco, pidió Emilio. ¿Para qué? Si hoy ni siquiera iba a venir. Además, después de la lluvia hay más pájaros, respondió el muchacho. Cuando Teruel se sacudía la tierra de los pantalones, vieron acercarse a 2 vecinos. Pasaron cerca de ellos sin mirarlos. Parecían asustados, asombrados. Entraron a la escuela. Cayetana, Emilio y Teruel fueron detrás porque en el pueblo pasaban pocas cosas y no era cuestión de perderse una sino más. Los 2 vecinos hablaron con la maestra de los grados intermedios. Un segundo después, ella se tapó la cara con las manos. Los 3 alumnos se acercaron y de a poco fueron entendiendo. El maestro Agustín, el auto había fallado, el camino angosto, esa lluvia, los frenos a la miseria y la desgracia. El maestro Agustín había tenido un accidente poco antes de llegar a la escuela, el último viernes de clase, y su muerte, como algunas lluvias, eran para siempre. El calor de noviembre se concentraba en el aula donde el maestro había dado clases por varios años y donde ahora les explicaban a sus 3 alumnos lo que ellos entendían de sobra. Lo van a velar en la ciudad, dijo una de las maestras.
La directora y yo vamos a llevar unas flores en nombre de la escuela. El maestro Agustín siempre hablaba de ustedes con mucho amor y decía que soñaba con que fueran felices. Y que vos, Emilio, pudieras estudiar para médico. Y vos, Cayetana, cantar como te gusta. Y vos, Teruel. Dijo que para vos tenía una sorpresa. Emilio, Teruel y Cayetana estuvieron rondando por el pueblo. La ambulancia se llevó el cuerpo del maestro Agustín sin que nadie pudiera verlo. La policía del pueblo trasladó el cuerpo del auto hasta la comisaría y lo tapó con un nylon negro. Eran más de las 5 de la tarde cuando Teruel propuso lo que todos habían pensado. ¿Vamos a ver allá? Allá era el lugar del accidente, el sitio del camino donde el auto se había desbarrancado. Emilio pensó que todavía tenía un rato antes de la cita con los de la ciudad. «Dale», aceptó. «Dale», dijo Cayetana. El calor después de la lluvia actuaba como golpes en la cabeza. Los tres caminaron en silencio y en silencio bajaron por un senderito precario que llegaba desde el camino hasta el fondo del barranco. Había algunos hierros retorcidos, un pedazo de chapa roja, restos que nada se parecían al maestro Agustín ni a su risa. Teruel recorrió el espacio con calma. ¿Qué estaba buscando? ¿Sangre? «Miren», dijo Teruel, que se agachó y enseguida, con expresión de triunfo, mostró lo que había encontrado. El libro de los viernes estaba ahí, casi sin lastimaduras, sin heridas, listo para levantarse y seguir viviendo. «Este tuvo más suerte que el maestro», continuó Teruel. Los otros dos se acercaron a mirar el libro, a tocarlo. «¿Y si lo terminamos?». Cayetana quería saber el final de la historia. Emilio pensó que no tenía tiempo si quería llegar a la plaza. Pensó eso, pero dijo otra cosa. «¿Qué lee?». Había una sombra que alcanzaba justito para los tres y un hobbit. «Habíamos quedado donde está la canción», recordó Cayetana. «No llego», pensó Emilio. Sin embargo, se sentó al lado de Teruel, que sostenía el libro. Teruel buscó la página con ayuda de Cayetana, que iba guiándolo. «No, más allá, no más, casi al final, ahí». Los pibes iban a ir. La cabeza de Emilio estaba dividida en dos: arrebatar gringos o escuchar el final de la historia. «Dale, Teruel, lee vos». Y Teruel, el más arisco para la lectura, empezó balbuciante. «Como todas las cosas llegan a término, un día divisaron al final el país donde Bilbo había nacido». De a poquito su lectura se asentaba y su voz, como la del maestro Agustín, se ponía más linda. Para cuando llegó la parte de la canción, Teruel pudo leer de corrido. «Los caminos siguen avanzando sobre rocas y bajo árboles, por curvas donde el sol no brilla, por arroyos que el mar no encuentra». Cayetana pensó que esa canción era muy linda y que algún día ella iba a ponerle música. «Los caminos siguen avanzando bajo las nubes y las estrellas, pero los pies que han echado a andar regresan por fin al hogar lejano». La lectura terminó junto con la tarde. Teruel cerró el libro y enseguida volvió a abrirlo, ahora en la primera página. Fue entonces cuando encontró una dedicatoria. «Para Santiago, porque todos tenemos nombre y los pájaros también». Era tiempo de irse. Sobre sus cabezas y sobre el pueblo, el cielo entre rojo y dorado parecía un dragón echado encima de un tesoro. El último viernes, de Liliana Bodoc.